Perú. Protestas, muertos y toque de queda. Las protestas contra la presidenta Dina Boluarte se mantienen en varios puntos del país y dejaron 17 personas muertas, 40 heridas y persisten los bloqueos en las carreteras y denuncian saqueos en varias localidades. Ya son 46 los muertos en manifestaciones desde la destitución de Pedro Castillo. Hoy, arriba al país una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para analizar los hechos. Colombia. Reportan más de 700 damnificados tras el deslave en Cauca. Hasta el momento, no se registran pérdidas humanas, ya que la población fue previamente evacuada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. El presidente Gustavo Petro suspendió su última actividad en Chile y regresó de urgencia para enfrentar la emergencia. Venezuela. Guaidó propuso reunificar la oposición. Juan Guaidó propuso reunificar a la oposición para derrotar al régimen de Maduro en las elecciones presidenciales. Tras el desmantelamiento de la presidencia interina y su destitución por parte de la oposición como líder único, el dirigente señaló que vendrá en Venezuela un proceso de reconstrucción y recomposición que comenzará con las primarias previstas para este año. Estados Unidos. Trágicas inundaciones en California. Confirman al menos 16 muertos por el temporal en California. Ordenaron evacuar Montecito, la exclusiva localidad de las celebridades. El Servicio Meteorológico norteamericano registró hasta 35.5 centímetros en las zonas elevadas del centro y sur del estado. Se esperan más lluvias y podría haber deslaves. En Francia, un ataque en una estación de tren deja varios heridos. Según el ministro del Interior, varias personas resultaron apuñaladas antes de que la policía neutralizase rápidamente al agresor. La policía abrió fuego contra el atacante, que estaba armado con un cuchillo y lesionó a varias personas, señaló la prensa local, citando fuentes policiales anónimas. La policía de París indicó que el incidente ocurrido en la estación Gare du Nord había finalizado, pero no ofreció más detalles de inmediato. Por su parte, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que el agresor causó heridas a varias personas que estaban en la estación, pero dio un número de víctimas, pero tampoco no indicó el alcance de las lesiones. El atacante fue neutralizado rápidamente, añadió. Perú. Protestas, muertos y toque de queda. El gobierno decretó 3 días de toque de queda en Puno. La medida declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de 3 días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. Según el documento, el decreto es para salvaguardia de la vida, la integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno, declaró el primer ministro Alberto Otárola. Puno es el epicentro de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la Nación. Otárola lamentó la pérdida irreparable de los peruanos fallecidos en las protestas, que desde diciembre pasado suman 39 muertes en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden. 7 por hechos vinculados a las protestas y el policía cuyo cuerpo fue calcinado esta madrugada. De esta manera está completamente destruido, ¿no?
se rinde, carajo. Cientos de personas realizan vigilia por ola de violencia que dejó más de 40 muertos en el gobierno de Dina Boluarte. En Lima, los ciudadanos llegaron hasta los exteriores del Palacio de Justicia, en el centro de Lima. En el lugar se pide la renuncia de la presidenta y justicia por los manifestantes muertos en las últimas jornadas. Asimismo, con féretros, uno lamenta frente a la masacre que dejó 18 muertos. Los ataúdes fueron colocados al exterior del Hospital Carlos Monge Medrano, que es el principal centro médico al que trasladaron a las personas lesionadas por las protestas en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac. De momento, las autoridades solo han confirmado 18 muertes. Al menos 34 personas permanecen internadas en el Hospital Carlos Monge Medrano. Asimismo, en medio de las protestas, denuncian la muerte de 7 menores de edad. La organización Save the Children alertó sobre los múltiples riesgos que corre la niñez, por lo que pidió al gobierno y a la sociedad civil por su resguardo. La organización internacional Save the Children exhortó al Poder Ejecutivo, al Congreso y a la sociedad civil en general a proteger a la niñez, que actualmente se encuentra expuesta a peligros inadmisibles en medio de las protestas antigubernamentales que se registran en ese país sudamericano y la brutal represión. Como organización humanitaria internacional, en el contexto de las protestas que se producen en Perú, Save the Children observa con extrema preocupación los daños sufridos por niños, niñas y adolescentes, además de los múltiples riesgos que amenazan hoy su integridad, así lo informó la organización. Perú no descansa. Un efectivo de la policía murió tras ser quemado en el marco de las protestas en Puno. La Policía Nacional de Perú confirmó que uno de sus miembros, a quien identificó como José Luis Sonco, murió en la noche del lunes tras ser quemado, presuntamente por manifestantes, mientras realizaba un patrullaje en Juliaca, región de Puno. La policía dijo que Sonco fue atacado por sujetos desconocidos. Según informó la Defensoría del Pueblo, en total son 47 personas muertas en este contexto, 39 civiles en enfrentamientos, 7 civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados con bloqueos, y un policía por hechos de violencia en el marco del conflicto. Por otra parte, en este marco, la presidenta Dina Boluarte será investigada por presuntos delitos de genocidio. La Fiscalía de Perú dispuso iniciar una investigación preliminar por delitos de genocidio, homicidio y heridas graves en las protestas que sacudieron el país tras la destitución de Pedro Castillo como jefe del Estado. Al mismo tiempo, miembros de su gabinete, como el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, también serán investigados. Además, el órgano dispuso el inicio de investigación contra Pedro Ángulo como expresidente del Consejo de Ministros y César Cervantes como exministro del Interior. La medida se aplicará en relación con los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre del 2022 y en enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. La ONU dice estar alarmada por el aumento de la violencia en Perú.
Estamos muy preocupados por el aumento de la violencia que el lunes 9 de enero vivió uno de los días más mortíferos desde que comenzaron los disturbios a principio de diciembre, indicó en un comunicado la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Instamos a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las personas muertas y heridas y que se garantice a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación, subrayó la portavoz de la oficina, Marta Hurtado, en la nota de la Oficina de Naciones Unidas. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena las muertes y urge al Estado a tomar medidas inmediatas para prevenir y sancionar el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comienza hoy la visita de observación hasta el viernes. El organismo llega al país para observar la situación de derechos humanos en un momento de profunda crisis institucional y política. La comisión valora la apertura del Estado de Perú para cooperar y dialogar en el marco de sus obligaciones de derechos humanos y agradece su disposición para recibirla, señala la Comisión Internacional de Derechos Humanos en un comunicado. Encabezada por el relator para Perú, Stuardo Ralón, la visita incluye paradas en Lima y otras ciudades para dialogar y recibir información de diversos sectores, añade este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos. Por último, el Congreso aprobó por mayoría el voto de confianza al gabinete Alberto Otárola. Luego de más de 10 horas de debate, el Congreso de la República aprobó con 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, otorgarle el voto de confianza al gabinete del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien presentó el plan de gobierno para los siguientes meses. Durante su presentación ante el Parlamento, el presidente del Consejo de Ministros adelantó que solicitarán facultades legislativas por 90 días sobre materias específicas de economía, tributación, finanzas. En Colombia reportan más de 700 personas damnificadas tras derrumbe en Cauca. El presidente Gustavo Petro suspendió su última actividad en Chile y regresó de urgencia para enfrentar la emergencia. Petro nos iba a acompañar en esta actividad, pero desgraciadamente tuvo que viajar de emergencia a Colombia, producto de un derrumbe que ha dejado a más de 150 familias afectadas en el sur de su país, explicó el presidente chileno, Gabriel Boric, durante la presentación del trazado del futuro tren que conectará la capital con la ciudad costera de Valparaíso. Hasta el momento, no se registran pérdidas humanas, ya que la población fue previamente evacuada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Más de 700 personas damnificadas y 64 viviendas destruidas es el saldo parcial del enorme derrumbe en la Vía Panamericana, la principal carretera del suroeste de Colombia. Por razones climáticas, el avión no pudo aterrizar en Popayán. Ahora me encuentro en Cali. No pudimos, por tanto, tener la reunión que había sido convocada con la comunidad afectada por el derrumbe, el movimiento en masa que se ha presentado en el municipio de Rosas. Apenas tengamos opciones climáticas aceptables, lo haremos.
Hoy podemos decir que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos logró evitar una tragedia porque la previó, evacuando previamente a las familias de la zona del desastre. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el martes la revocación de la nacionalidad ucraniana del exdiputado Víktor Medvedchuk, un allegado del mandatario ruso Vladimir Putin. El exlegislador, que en 2022 estuvo detenido 5 meses en Ucrania, fue entregado en septiembre a Rusia en un canje de presos entre los dos países. El magnate ocupaba el lugar número 12 entre los más ricos de Ucrania, con una fortuna estimada en $620 millones, según la revista Forbes. Fue el fundador del partido prorruso, Plataforma de Oposición por la Vida, que tenía unos 30 diputados en el Parlamento de Ucrania, antes de ser prohibido en marzo, tras el inicio de la invasión rusa. Estados Unidos entrenará a militares ucranianos en una base del estado de Oklahoma. El Pentágono anunció el martes que el adiestramiento debería dar inicio la próxima semana y será sobre la utilización y mantenimiento del sistema de defensa antiaérea Patriot que Washington enviará a Kiev. El programa, que se espera dure varios meses, contempla entre 90 y 100 soldados ucranianos. El gobierno estadounidense prometió una batería Patriot a Ucrania a finales del año pasado para ayudar a contrarrestar los ataques aéreos de Rusia. Ese suministro es una victoria para Kiev, que había presionado repetidamente a Estados Unidos para obtenerlo. La defensa aérea ha tenido un papel clave para evitar que las fuerzas de Moscú se hicieran con el control de los cielos ucranianos, pero al sufrir cada vez más reveses en el terreno, Rusia comenzó a atacar infraestructuras críticas de Ucrania. El MIM-104 Patriot es un sistema de misiles tierra-aire desarrollado inicialmente para interceptar aviones que vuelan a gran altura y fabricado por el grupo Raytheon. Fue modificado en la década de 1980 ante la amenaza de los misiles balísticos tácticos y se utilizó por primera vez en combate contra los Scud iraquíes de fabricación rusa en la primera. Persecución en Nicaragua. Enviaron a juicio al obispo acusado de conspirar contra el régimen de Daniel Ortega. Rolando Álvarez deberá responder por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad. La jueza del 10º Distrito Penal de Audiencia de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, remitió la causa a juicio y mantuvo el arresto domiciliario contra el jerarca, el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 y que se encuentra detenido desde el 19 de agosto pasado. En la misma causa, se encuentra acusado por los mismos delitos el sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos y la jueza mantuvo vigente el oficio a la Interpol para su captura, según el parte judicial. Tras el rechazo a los dos primeros postulantes, Chile eligió a su fiscal general. El Senado chileno ratificó en el puesto al abogado penalista Ángel Valencia Vázquez, tercer candidato propuesto por Boric. El cargo permaneció vacante desde que renunció el anterior fiscal, Jorge Abbott, en octubre de 2022.
debido a que los dos candidatos propuestos por el mandatario, los abogados José Morales y Marta Herrera, fueron rechazados por el Congreso. La decisión de Boric de postular en un tercer intento a Valencia descolocó y molestó a ciertas bancadas oficialistas que cuestionan el perfil del candidato escogido. Colombia. Gustavo Petro ordenó por decreto la reanudación de operativos contra el Ejército de Liberación Nacional tras fallido cese al fuego. El 31 de diciembre, Petro habría anunciado un acuerdo de cese bilateral por un periodo de 6 meses con el ELN, pero días más tarde, la guerrilla desmintió al presidente al advertir que no había aceptado un pacto de este tipo, lo que sumó una crisis al gobierno colombiano. En respuesta, el gobierno ordenó la reanudación de las operaciones armadas en contra de la guerrilla. Se continuará con el cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y legal, y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional, indica el documento. La vicepresidenta de Colombia denunció un intento de atentar contra su vida. A través de su cuenta de Twitter, Francia Márquez explicó el martes que su equipo de seguridad desactivó un artefacto explosivo de alta capacidad en la carretera que conduce a su residencia familiar en el suroeste del país. El artefacto fue encontrado tras la alerta de presencia de personas sospechosas y elementos extraños en la vía que conduce a la vereda de Yolombó en el municipio de Suárez, donde estaba prevista una visita de la vicepresidenta. La funcionaria es parte del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia que ha prometido desactivar el conflicto causado por grupos armados que lucran con el narcotráfico y otras actividades ilegales. Márquez también es la primera afrodescendiente en asumir la vicepresidencia y en 2019 ya había sufrido un ataque con granadas y ráfagas de fusil por su labor como activista ambiental en el departamento de Cauca, donde aún reside. En agosto del año pasado, un vehículo de la avanzada del presidente Gustavo Petro también sufrió un ataque armado en una carretera pocos días después de asumir el poder. Marchas masivas en Bolivia para exigir la libertad de Luis Fernando Camacho. Miles de personas participaron el martes en manifestaciones convocadas en 7 de las 10 ciudades principales de Bolivia para pedir la libertad del gobernador opositor, que terminaron con algunos incidentes en La Paz. Los manifestantes se movilizaron en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Trinidad, Potosí y Tarija. Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, un poderoso conglomerado civil empresarial que convocó las manifestaciones, señaló en un multitudinario mitin que la marcha del martes es por la democracia y calificó de dictadura al gobierno del presidente Luis Arce. Calvo reiteró en nombre del Comité Cívico que es ilegal la detención y encarcelamiento de Camacho desde hace 2 semanas, acusado de ser presunta pieza clave de un denominado golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales a fines de 2019. Mientras tanto, el presidente Luis Arce cuestionó a la derecha mientras se suceden marchas opositoras en Bolivia. Luis Arce dijo que fueron las organizaciones sociales quienes recuperaron la democracia tras el gobierno de facto de Yanín Áñez, apoyado por el exgobernador de Santa Cruz, ahora detenido. Arce ironizó la intención de la derecha de llevar la bandera de la democracia mientras se iniciaban marchas opositoras en varios departamentos con pedidos de libertad a presos políticos. En abierta referencia a las protestas que organizaciones cívicas de varios departamentos y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia estaban por hacer en reclamo de la libertad del detenido gobernador cruceño Fernando Camacho.
Arce insistió en que su gobierno y las organizaciones sociales son la verdadera democracia del pueblo. Después de días de polémicas y anticipos explosivos, el libro de memorias del príncipe Enrique salió oficialmente a la venta. En Reino Unido, algunas librerías como la W.S. Smith de la estación de trenes Victoria abrieron especialmente para la ocasión y los primeros ejemplares del libro se vendieron poco después de la medianoche. Todo es contexto, así que realmente quiero ver por mí mismo cuál es la verdadera historia. Espero poder leer más sobre la verdad de lo que ocurre tras los muros del palacio. Siento que son una familia notoriamente secreta. Quiero escuchar su historia con sus palabras, porque en este momento siento que los medios británicos están radicalizando al público británico en contra del príncipe Enrique. Titulado Spare, o En la sombra en español, la autobiografía del hijo menor de Carlos III y de la fallecida princesa Diana ya fue traducida a 15 idiomas. Aunque el lanzamiento fue oficialmente el martes en todo el mundo, una gran parte del contenido se filtró cuando fue puesto a la venta por error, de forma anticipada, en España. Según esos adelantos, en el libro quedan expuestas las profundas divisiones en la familia real británica, apenas 4 meses después de la muerte de la popular reina Isabel II. En una entrevista el fin de semana con la cadena británica ITV, Enrique, de 38 años, indicó que luego de años en los que su vida fue contada por tanta gente con lo que calificó de distorsiones y manipulaciones intencionadas, creyó que era el momento adecuado para reapropiarse de su historia. Aseguró de todas formas que nunca quiso herir o perjudicar a su padre, el rey Carlos III, a su hermano Guillermo o a su familia. El Palacio de Buckingham no ha respondido a las declaraciones del príncipe. Estas son las noticias económicas más importantes del día. En Chile, prevén que la inflación se modere hasta el 5% en 2023. Los expertos consultados por el Banco Central estiman también que si bien la economía se contraerá 1,5 puntos este año, el Producto Bruto Interno chileno volverá a crecer en 2024 y 2025 con subidas levemente superiores al 2%. La inflación descenderá a partir de este año, según los expertos consultados, situándose en el 3.3% interanual en 2024 y en un 3% en 2025. La encuesta de expectativas económicas que publicó el emisor chileno reúne la opinión de más de 40 expertos sobre el futuro de la economía chilena. Guatemala. La inflación interanual se elevó al 9,2%, la más alta desde que se alzó a 9,8% en el 2008. Los niveles de inflación más importantes de diciembre de 2022 son los siguientes. Se registró una inflación mensual de 0,23%, ritmo inflacionario de 9,24% y una inflación acumulada de 9,24%, indicó un informe del Instituto Nacional de Estadística. El INE precisó que los índices alcanzados en diciembre son los más elevados que se experimentan en el país después de haber alcanzado el 8,9% en el pasado mes de noviembre. Entre los productos que experimentaron un alza de precios figuran las papas, la carne de res, los huevos, los servicios de viaje con todo incluido y el transporte aéreo. La CEPAL estima que las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe crecieron un 20% en 2022.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó un reporte en el que estimó que el valor total de las exportaciones de bienes y servicios de América Latina y el Caribe creció un 20% en 2022 respecto al año precedente. El organismo refirió que la actividad de la región experimentó un 14% en la categoría de precios, así como una ampliación del 6% del volumen exportado. En tal sentido, el documento titulado Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2022 divulga que las exportaciones de bienes en el año recién concluido crecieron por segundo año consecutivo con tasas de 2 dígitos. México, Estados Unidos y Canadá anuncian un comité para sustituir importaciones en la región. Acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales, para lo cual se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, al término de una cumbre junto con su par estadounidense Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. En el patio central del Palacio Nacional, en Ciudad de México, el mandatario añadió que los 3 países procuran ser cada vez más autosuficientes y hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todo el continente. López Obrador señaló que los 3 países conformarán un grupo de 12 especialistas con el que buscarán persuadir a empresarios, trabajadores y servidores públicos de la trascendencia de unirnos en América del Norte. Los 3 países abordaron la cumbre con el propósito de consolidar una mayor integración económica a partir de su acuerdo de libre comercio TEMEC. Con ello, buscan desarrollar la industria de semiconductores para disminuir la dependencia de los países asiáticos y potenciar las energías limpias y la fabricación de vehículos eléctricos en la región. El Banco Mundial espera una desaceleración económica brusca y duradera. El crecimiento económico mundial puede caer hasta quedar peligrosamente cerca de la recesión en 2023, advirtió el martes el Banco Mundial al recortar sus previsiones debido a la alta inflación, el aumento de las tasas de interés y la invasión rusa a Ucrania. Los economistas del organismo advierten sobre el riesgo de caída de la economía mundial, mientras los países luchan contra los costos crecientes y los bancos centrales suben simultáneamente las tasas de interés para enfriar la demanda, lo cual, a su vez, empeora las condiciones financieras en medio de las perturbaciones provocadas por la guerra en Ucrania. Las últimas previsiones del organismo apuntan a una desaceleración brusca y duradera, con un crecimiento global de 1.7%, aproximadamente la mitad de lo previsto en junio, según el último informe de perspectivas de la economía mundial. Estoy muy preocupado ante el riesgo de una desaceleración persistente. Según nuestras estimaciones, el crecimiento mundial entre 2020 y 2024 será inferior a 2%. Se trata del crecimiento más débil en 5 años desde 1960, explicó el presidente del Banco Mundial, David Malpass, en rueda de prensa. Estas fueron las noticias económicas más importantes del día. La justicia de Brasil bloqueó cuentas bancarias de Bolsonaro. El Ministerio Público del Tribunal de Cuentas de la Unión emitió una orden judicial para bloquear dichas cuentas del expresidente.
La medida tiene como objetivo reparar los daños ocasionados por la destrucción del espacio público del domingo pasado. Además, la orden judicial solicita el bloqueo de bienes de otros responsables, en especial de los que financiaron los hechos ilícitos mencionados. La medida se conoció este martes, horas después del alta de Bolsonaro, quien pasó la noche internado en una clínica de Orlando, en Estados Unidos, donde sufrió una afección intestinal y donde se encuentra desde finales de 2022. Por otra parte, desde Florida, Jair Bolsonaro dice que quiere volver a Brasil este mes. El expresidente fue ingresado el domingo por la noche en un hospital de la zona por fuertes dolores abdominales relacionados con las heridas que sufrió en un ataque a cuchillazos en 2018. Vine a Estados Unidos para quedarme hasta fin de mes, pero pretendo adelantar mi regreso, porque en Brasil los médicos ya conocen mi problema de obstrucción intestinal a causa de la puñalada. Aquí los médicos no me acompañaron, dijo Bolsonaro. El domingo, cuando miles de sus seguidores asaltaron el Congreso, la sede del gobierno y la corte en Brasilia, estuvo callado por varias horas hasta que anunció que se había internado. Luego buscó despegarse de los incidentes, condenados en todo el mundo, y dijo que eran manifestaciones que habían roto las reglas y rechazó las acusaciones de Lula. El juez de la Corte Suprema de Brasil, Gilmar Mendes, visitó el complejo judicial y no pudo contener las lágrimas. En una breve declaración después de su recorrido por el interior del edificio de la Corte Suprema, Mendes dijo que los brasileños deben hacer todo lo posible para evitar que tales eventos vuelvan a ocurrir. Sem palavras. Sem palavras. Como que chegamos a esse ponto? Temos que fazer tudo para evitar que isso nunca mais se repita. Obrigado. El edificio saqueado fue el sitio más dañado por los alborotadores, quienes en gran parte se identificaron como partidarios de Jair Bolsonaro. La policía brasileña interrogó el martes a unos 1000 manifestantes retenidos en un gimnasio abarrotado en la capital, Brasilia. Alrededor de otros 200 manifestantes detenidos estarán cargos en una instalación penal por su papel en el alboroto del domingo. Lula confirmó que participará en la cumbre de la CELAC en Argentina el 23 de enero. Luego del intento de golpe de Estado, el mandatario brasileño informó que no alterará sus planes y viajará a Buenos Aires en los tiempos previstos. De esta manera, se confirma también la reunión bilateral que había acordado con su par argentino, Alberto Fernández. Lula se comunicó con Fernández, con quien mantiene además una amistosa relación personal. Y también hubo confirmación de su decisión a través del canciller de Brasil, Mauro Vieira, que se comunicó con el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Santiago Cafiero. El embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli, recibió la misma información. Para el líder opositor Juan Guaidó, solo reunificando a la oposición con elecciones primarias será posible derrotar al presidente Nicolás Maduro en las presidenciales previstas para 2024 en Venezuela. Si hay unión, sin duda. El problema no es Maduro, o mejor dicho, el problema que tenemos hoy es reunificar a la alternativa democrática. Reunificar a la alternativa democrática, Maduro es derrotable, 100%. Durante 4 años, Guaidó intentó tomar el poder en su país sin éxito, a través del simbólico gobierno interino. Tras el fin de ese interinato, aprobado el 30 de diciembre por una oposición fracturada, el líder opositor dice no sentirse decepcionado por los viejos aliados que le retiraron su apoyo, pero sí asqueado por lo que ocurre en la política venezolana.
Entonces, mira, más que decepcionado de 1, 2 o 3 personas, más que eso, comparto el sentimiento de asco por lo que sucede actualmente en la política venezolana, que debe trascender de los intereses partidistas y que tiene que ir a seguir luchando por el bien común. Y de nuevo, yo asumo parte de la cuota de responsabilidad sin duda. La eliminación del interinato llega entre enfrentamientos internos en la oposición, que aspira a celebrar las primarias este año para elegir un candidato unitario de cara a las presidenciales. Guaidó, que es blanco de numerosos procesos judiciales en su país, espera que las primarias puedan concretarse en el primer semestre de este año y afirma que aún no ha decidido si se postulará como candidato. Mira, hoy todos estamos inhabilitados. Esa es la verdad en Venezuela, o presos políticos en el exilio. Entonces ahí también va a tener mucho que ver cómo evolucione México, ¿no? Y cómo evolucione la posibilidad de una primaria competitiva y una elección libre y justa competitiva. El reto viene para los habilitados, para los que están en resistencia, viene de que la alternativa democrática elija a su candidato. No puede ser la dictadura que elija al líder de la oposición por cualquier artimaña. Delegados del gobierno y la oposición negocian condiciones electorales en una mesa de diálogo retomada en México el año pasado. Sobre este tema, la presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de la oposición, Dinora Figuera, conversó con DNews en exclusiva. En primer lugar, esto es una expresión más de lo que es el terrorismo de Estado caracterizado por la dictadura de Nicolás Maduro, que persigue al que disiente. No solamente es a mí, son los representantes sindicales, los representantes gremiales, los líderes vecinales que han sido vulnerados inclusive en su integridad por el solo hecho de pensar diferente. Hoy yo soy víctima de lo que es precisamente esta acción de un fiscal general ilícito que no hace más sino que amedrentar. Yo lo responsabilizo a él de todo lo que pueda pasarme a mí fuera y a mi familia, porque definitivamente yo soy una mujer honorable, somos una junta de dirección de la Asamblea Nacional legítimamente constituida y estamos indeclinables ante esta acción que hace Tarek William Saad para tratar de sacarnos del juego. Todo lo contrario, somos unas personas probas y vamos a seguir adelante en este plan que tenemos, en principio, de elevarle la institucionalidad a la Asamblea Nacional, ser portavoz y ser plataforma de toda una acción que está haciendo hoy la oposición venezolana por conseguir elecciones libres y transparentes. Quiero referirme particularmente a una esencial función hoy de la Asamblea Nacional, que es proteger los activos de Venezuela en todo el mundo, y es por eso que nosotros hemos diseñado el Consejo de Administración de todos los que son la protección de activos venezolanos, y eso es uno de los dolores que tiene hoy la dictadura de Nicolás Maduro. Argentina 1985 ganó el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera. El film, protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, era el único de Latinoamérica que estaba en competencia y se llevó la estatuilla en la 80ª edición de la ceremonia anual de los Golden Globes, la cual premia lo mejor del cine y de la televisión de los Estados Unidos. Thank you very much. I am very proud for this. Thank you. I love you. I will speak 2 words in Spanish for my people. Para toda la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero. Bye, bye. Vengo de la ciudad de Quito y me informo por DNews. Vivo en Montevideo y me informo en DNews. Vivo en Santiago de Chile y me informo por DNews. Vivo en Huancayo y me informo por DNews. Vivo en Buenos Aires y me informo por DNews.
pasa en Latinoamérica y en el mundo pasa en DNews. Somos DNews. Somos Latinoamérica. Estudiando voy a llegar a hacer algo en la vida, voy a tener un futuro lindo. Quiero tener un mejor futuro y si alguna vez tengo hijos, quiero darle un mejor futuro a ellos. La escuela me ayuda a cumplir mi sueño de ser veterinario. Lo importante es ir los chicos que vayan a la escuela por la educación y la enseñanza que te dan. Me gusta mucho venir a la escuela porque puedo aprender a leer, a escribir y a hacer muchos amigos.